5 palabras, una respuesta, siempre tiene invitados de lujo y hoy nos acompaña el maestro, el doctor Carlos Guillermo Gómez Zamudio, a quien aprecio mucho, y nuestro invitado de lujo, entre otras cosas, es autor de 2 librazos, y digo porque pues los tengo en mi poder, de hecho, y a quien admiro, aprecio, pero sobre todo he de reconocer la juventud, pero sobre todo la gran preparación académica con la que cuenta. Nuestro invitado, entre otros, destacan también dentro de su preparación, pues que cuenta con una licenciatura en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es abogado notario y actuario, maestría en Derecho por la misma universidad, con licenciatura también en Seguridad Pública por la Universidad Abierta a Distancia de México, maestría en Administración Pública también por el Instituto Nacional de Administración Pública, doctorado en Derecho Penal también por el Centro de Estudios de Posgrado, licenciatura en Psicología que está cursando, ¿verdad? Se da tiempo para todo, pero también ha cursado diversos diplomados, entre los que destacan migración, criminología, también grafoscopía en juicios orales, en e-learning, en educación financiera, en derecho procesal electoral, con diversos cursos de capacitación en materia de amparo penal, en balística, en teoría del delito, en delitos fiscales, control interno, etcétera, 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 pero también cuenta con diversas certificaciones en inteligencia básico, Police Internal Affairs, y también ha participado en diversos congresos, no solo como asistente, también como expositor, conferencias dictadas también en diversos espacios, como Control Migratorio en México, Lima, Perú, Criminalística Unidos también, Mexicotepec de Juárez, Puebla, Introducción al Negocio Inmobiliario, Teoría del Delito también en esta universidad, con independencia de la experiencia laboral que es amplísima, entre las que destacan que ha sido o ha fungido como director de la estación migratoria en el Instituto Nacional de Migración, también delegación federal en aquel entonces Distrito Federal, director de aeropuertos y puertos marítimos, director general adjunto también de Información e Investigación Migratoria, subdelegado en Playa del Carmen también de la Delegación Federal en Quintana Roo, del director general de Asuntos Jurídicos y entre otras, ¿verdad? Me iría muchísimo a tantas actividades que ha hecho nuestro invitado, publicaciones, y de las cuales quiero rescatar las que he mencionado, entre las que están Dogmática Jurídica Penal, que es un libro básico indispensable para todos los estudiantes, aplicada al sistema judicial mexicano, Editorial Flores Editores, y también La Guardia Nacional y su relación con la seguridad pública, análisis de su instrumentación en el Estado mexicano, en donde dejaré en este portal los libros para el que los puedan adquirir a través de los espacios publicitarios y también a través de las casas editoriales en las que se encuentran. Agradecerte que estés con nosotros el día de hoy, apreciado Carlos, sabemos de todos los compromisos que tienes, pero el darte tiempo de estar con nosotros lo agradecemos. Este es tu espacio, 5 palabras, una respuesta, y como has escuchado en este espacio, los invitados les hacemos preguntas en temas de interés, y uno de los temas de interés actualmente es la prisión preventiva oficiosa, que ha cobrado mucho realce por diversos aspectos que se han traído a la mesa, el pronunciamiento de la Corte Interamericana la semana pasada, justo el jueves de la semana pasada, y los pronunciamientos también en México en este sentido. Partiendo de ello, doctor Carlos, nos gustaría nos comentaras qué es la prisión preventiva. Pues muchas gracias, doctora Keren. De verdad es un gusto, un honor y un verdadero privilegio el estar aquí en tu espacio. Hemos coincidido en otros múltiples foros, desde la universidad, las instituciones policiales, militares. Bueno, en fin, tiene más carrera que yo, lo reconozco. Es una dama de verdad extraordinaria y que creo que aquí debería ser al revés, que ella debería de platicarnos más al respecto. Pero bueno, hoy yo como su alumno voy a platicar un poquito del tema, ¿no? La prisión preventiva, en la experiencia que tenemos, nos tocó estar en la Secretaría de Seguridad Pública en 2011, como acertadamente mencionó en mi currículum, y nos toca ver cómo vamos a migrar ese modelo. Si bien fue en 2008, hasta 2014 sale el Código Nacional y todavía estamos en veremos ahí de muchos temas, ¿no? Y el de la prisión preventiva siempre ha sido el taloncito de Aquiles del sistema. Yo lo decía incluso en Twitter ahí en algunas reflexiones que hago, que es el paliativo que tenemos al sistema de justicia, porque decimos la prisión preventiva, entre muchas de las otras muchas medidas cautelares del catálogo que tenemos en el Código Nacional,
pues es una de tantas, ¿no? Y debería ser la última, y como el derecho penal, la última ratio y la mínima intervención. O sea, vamos a restringir única y exclusivamente a los casos que lo amerite, artículo 19 constitucional y los candados que ya tiene ahí en las jurisprudencias, pero tal parece que ha sido la regla. La regla en función de que la autoridad investigadora dice vamos a ocupar de primera línea, y los propios juzgadores vamos a ocupar de primera línea la prisión preventiva con el ánimo de saciar un poco la sensación de justicia. Pensamos, y es algo que no hemos podido romper, que mientras una persona esté en la cárcel, pues es sinónimo de justo, porque el sistema, más allá de ser un sistema retributivo, la doctora Keren lo sabe perfectamente bien, y bastantes del auditorio, que busca la reparación del daño, la protección de la víctima, el que se haga justicia en sentido amplio y holístico. Entonces aquí lo que sucede es, vamos a retener a una persona mediante esa figura de la prisión preventiva, les vamos a dar un paliativo de se está haciendo justicia, porque mira, lo está allí en la cárcel, en lo que se dicta una sentencia que puede durar años, y al final si se determina, como ha venido sucediendo en otros muchos casos sonados y connotados, que esté plagado de irregularidades procesales o constitucionales, sale la persona y dicen, oye, se obtuvo una sentencia absolutoria. Oye, pero bueno, pero espérame, es que ya te dejé tantos años en prisión preventiva ya, o sea, date por bien servido de que pues ya se hizo justicia de tal o cual manera, ¿no? Entonces sería como la antítesis del propio sistema que buscó eliminar ahí ese tipo de medida muy agreste. ¿Cuál es el debate ahorita? No es si se va a reducir o a limitar el uso. Lo que está planteando la Corte, de acuerdo a lo que más o menos he leído ahí del proyecto, es única y exclusivamente delimitar a lo que de por sí ya está delimitado, que es una de tantas medidas cautelares, entre muchas otras. O sea, eso va a seguir, no, la Corte no va a legislar, sino lo único que va a decir es delimitar, como ya está delimitado en el artículo 19, que para delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, pero también la doctora nos ha dicho en múltiples clases en las universidades en las que hemos coincidido, se justifica, como su nombre lo indica, que va a haber un peligro de fuga, que va a haber un peligro para la víctima, que no puede soportar alguna de las otras medidas cautelares, ergo, pues tendrá que poderse aplicar la prisión preventiva justificada, pero es que no es que vaya a desaparecer, ahí va a seguir. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Dejar o fortalecer, mejor dicho, el papel de las fiscalías, el papel de las policías, hacer una mejor labor investigativa, llegar a la verdad de los hechos, hacer justicia, y con eso entonces cerraría todo el ciclo ya completo en una visión como la planteó el legislador en 2008, ¿no? El legislador federal. Es parte de lo que yo opino. Claro, y preguntaba esto en este sentido, doctor Carlos, ¿por qué? Porque se ha traído mucho a la mesa de discusión el tema de la prisión preventiva oficiosa junto con la justificada, y ahorita atinadamente nos decías, desde tu experiencia, que me consta, he de decirlo, nadie lo dice, pero yo lo tengo que decir muy claro, el doctor Carlos es muy humilde, pero él participó en la creación justo de diversos proyectos legislativos que hoy son ley, al menos aquí en Puebla, por citar algunos, lo recuerdo perfecto, que es la Ley de Seguridad Pública, o mejor dicho, retomar parte en la Ley de Seguridad Pública, pero también en las instituciones de seguridad privada, que es algo que retomó el doctor Carlos Guillermo. Pero ¿por qué lo comento esto? También parte del trabajo en conjunto que se hace en el sistema de justicia mexicano, y que parte también de la medida cautelar de prisión preventiva, cómo es el cumplimiento, las autoridades que se hacen cargo de este cumplimiento. ¿Y por qué también menciono esto? Partiendo de que también el personal de seguridad pública, en este caso el personal custodio, que participa en el cumplimiento de la prisión preventiva, hay que hablar forzosamente de nuestras cárceles, ¿no? Que te tocó también directamente tener esta información. La prisión preventiva, como atinadamente nos dices, se ha atendido como, o debería ser la última ratio, pero como su nombre también lo estipula, generalmente es la regla general. Y en ese sentido, ¿qué nos ha traído, por ejemplo, en Puebla? ¿Qué nos ha traído desde tu visión a nivel nacional? ¿Se han resuelto los asuntos? ¿Se han
pues generado esa sensación de seguridad y certeza jurídica, se ha tratado de brindar a las víctimas un sentimiento de reparación del daño de alguna manera, o también qué ha pasado en el tema de la población o la sobrepoblación en los centros penitenciarios, apreciado doctor. Muchas gracias, doctora. Es un tema de verdad complejo, complicado y vamos a reducirlo de manera muy responsable, ¿no? En el tema de la sobrepoblación carcelaria, digo, es un hecho que hay un gran tapón todavía, que es heredado del sistema anterior. Como tal, pues sigue llegando gente, sigue llegando, incrementándose esa población penitenciaria. Los centros penitenciarios siguen operando en una superficie limitada, porque tampoco se ampliaron, no se construyeron nuevos, sino simplemente se siguen operando ahí en las mismas condiciones, ¿no? Segundo, este es muy importante. Parte, yo le digo ahí, y con mucho respeto, la prostitución del sistema penal se da en función de que no logramos sensibilizar a la población que, y lo decía mi maestro, el doctor Gabriel Alejandro Regino, hace un par de horas en Facebook, en una conferencia que dio, en un clip, que el quitar la prisión preventiva no era sinónimo de la puerta giratoria. Ergo, detenemos a alguien en flagrancia, no se consigue la prisión preventiva y ajustan algún otro tipo de medida cautelar para decir a las personas, oye, entonces el sistema se está yendo por la borda porque no lo dejaste ahí. Lo que no sensibilizamos a la población desde ese tiempo, porque solamente se construyó en el aula, en los foros jurídicos, pero no se le hizo llegar a la población esta idea de que el juicio continuaba. Y la doctora es una excelente defensora y abogada postulante y consultora en estos temas y me ha tocado ver su desarrollo, cómo el sistema tiene muchas cuestiones técnicas que buscan el ir cubriendo esos extremos, esos requisitos y que no es tan fácil eludir al sistema. O sea, cuando alguien dice, y lo decía el doctor Juan Velázquez, es que hay corrupción en el Poder Judicial. A mí en lo personal, en lo que he postulado, nunca me han solicitado dinero. Creo que son personas muy profesionales, tanto federal y locales. En la fiscalía la misma historia. Tengo bastantes conocidos ahí, buenos amigos. Jamás he tenido necesidad de algún tipo de corruptela no, simple y sencillamente lo solicito por escrito, fundado y motivado y se acabó. Que resuelvan lo que tengan que resolver. Si la resolución no me fuera favorable, lo sabe la doctora, pues tenemos medios de impugnación ordinarios y el propio juicio de amparo y se sigue su camino, ¿no? Alguien va a decir, oye, es que es un camino largo, como todo en la vida. Digo, entramos a la universidad y hay que cruzar un largo camino. Los propios atletas de alto rendimiento son producto de la disciplina y la constancia de largo tiempo, ¿no? Usain Bolt lo decía, he entrenado por años para correr segundos. Esto es igual. O sea, el sistema teníamos que abrirlo a la población y decirle que la sensación de justicia va a ser en función de que trabajemos de manera integral, no nada más la reclusión de la persona, sino también la reparación del daño, el sentimiento de que las instituciones están fuertes, de que nosotros tengamos esa sensación de saciedad judicial, de que nos hicieron un muy buen trabajo, etcétera, ¿no? Porque pasaron diversos filtros. Pero como no se da lo anterior y se sigue teniendo esa prostitución del sistema, entonces, ¿qué sucede? Surge el populismo penal, que es donde la sociedad dice, yo clamo por más penas y clamo por más castigos porque no se está haciendo justicia. El legislador dice, voy a atenderte, alza el oído y lo primero que hace es subir punibilidades, restringir derechos y hacer ahí algunos ajustes, ¿no? Pero lo único que hace es pues pervertir al propio sistema que el ilustre Luigi Ferrajoli nos podría ahí acotar y decir, mejor seamos garantistas, ¿no? Transitemos al garantismo penal con sus axiomas y con eso resolvemos muchos de los temas. O sea, es mejor tener instituciones fuertes ya con el marco jurídico vasto y suficiente que tenemos y podemos resolver este tipo de cuestión. Pero sí es un tema también de la filosofía social, es un tema de sensibilización, es un tema desde que vemos al policía en la calle, de que tenemos que cambiar el cómo lo ve el ciudadano, de cómo va a ser atendido en la oficina, cómo está, y se los decía, por ejemplo, hace en alguna clase que di, en la universidad, no me dejará mentir la doctora Keren,
Nunca nos enseñaron, de manera muy responsable, nunca nos enseñaron a ser conciliadores o mediadores o llegar a buenos acuerdos, ¿no? Entre esos medios alternos de solución de controversias. Nos enseñaban a que alguien gana y alguien pierde y se acabó. Bueno, hoy yo les planteo a mis alumnos eso, que pueden llegar a buenas negociaciones, pueden llegar a buenos acuerdos y no significa que pierdan, al contrario, se va agilizando el tema. Creo que es hasta más civilizado llegar a acuerdos que llegar a un juicio. Pero bueno, ya es parte de la nueva filosofía. Desgraciadamente, pues el sistema va en tránsito, el sistema es dinámico, el sistema se va moviendo y pues tenemos que ir construyendo los que podemos ahorita a través de este espacio. La doctora en los diferentes rubros en los que está aporta bastante y es parte de nuestro compromiso, ¿no? El ir aportando desde donde estamos y esa sensación de justicia pues solamente se va a poder cambiar en función de que todos conozcan a qué se refiere el sistema acusatorio. Me agrada mucho este comentario, apreciado doctor, porque efectivamente pensamos que toda la responsabilidad es del legislador, de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana al hacer estos pronunciamientos, pero no solo es responsabilidad de quienes estamos en el sistema jurídico en cualquier parte, sino también de la comunicación que se da a la ciudadanía, de decir, no, no es malo, ¿no? Sino que hay otros aspectos a considerarse y que la ciudadanía se vea informada y no limitando el sentimiento de justicia con ver a una persona detrás de, como coloquialmente le decimos, de rejas. Y esto va en el enfoque, apreciado doctor, en el sentido de que la Corte Interamericana había instado a México a eliminar la prisión preventiva oficiosa y también eliminar la figura del arraigo. Ese es el instar a México, la sesión pública de la semana pasada, entre otros pronunciamientos de diversos especialistas que fueron de México, entre ellos el exministro Cosío. Y la pregunta va en ese sentido. ¿Crees que México, derivado de este comentario que nos haces, crees que México esté preparado para aceptar la inconvencionalidad real, como se propone, y por ende eliminarse del sistema en México? Yo creo que sí, digo, es el equivalente a cuando a los grandes saltos que ha tenido las instituciones y las leyes, ejemplo, cuando pensamos, y la doctora es una experta en el tema de equidad de género, el voto de la mujer. Imagínate, situémonos en ese tiempo y decíamos, va a haber el voto de la mujer, ¿qué va a pasar? Va a ser una hecatombe, ¿no? Pues hoy tenemos excelentes funcionarias públicas de elección popular. Segundo, cuando cambia el régimen partidocrático en México, ¿no? En el año 2000. Se va a venir a pique el país, porque ya es otro sistema. No pasa nada, seguimos transitando. Cuando cambiamos en 2008 el sistema de justicia, y todos van a ir a la cárcel y todo va a ser como en Estados Unidos y demás, pues seguimos todavía migrándolo. Entonces, sí, por supuesto que si se da este tipo de cambio de la inconvencionalidad de la prisión preventiva y la reducción de la misma, junto con eventualmente yo sí espero la desaparición del arraigo, porque son medidas paliativas para darle más chance a la autoridad de que haga su chamba, porque son chances adicionales, pues lo que tendríamos que hacer entonces es, esto es como las dietas. Una dieta se da porque no te gustó cómo te viste al espejo, o la otra porque te pasó una situación médica que requiere cambios sustanciales en tu sistema, ¿no? Y hoy ya no vas a poder comer tal o cual cosa y pues te tienes que aguantar. Si se llegara a dar la inconvencionalidad, pues tendríamos que aprender a vivir con eso y las instituciones tendrán que evolucionar a lo que de por sí la norma ya les establece, que es hacer bien su trabajo. En las fiscalías, que tienen que hacer? Investigar el delito. Las policías, que tienen que hacer? Prevenir y perseguir el delito en su oportunidad. Los jueces, que tienen que hacer? Excelentes resoluciones y un excelente trabajo en la sede jurisdiccional. Los profesores, que tienen que hacer? Dar ejemplos, dar los mejores contenidos, dar lo más digerible el tema para que podamos ir construyendo y abonando en este sistema. Entonces, no es tan difícil el tema, lo que pasa es que pues, nos negamos y se nos viene el mundo encima porque decimos, ¿y entonces qué va a pasar si detenemos a un violador? Artículo 19 constitucional, la violación es un delito de prisión preventiva oficiosa y ese no tiene bronca, ¿no? O sea, lo que está diciendo es la doctora como en más reducido todavía. La prisión preventiva se está utilizando más allá de los tipos penales previstos en el artículo 19 constitucional, que ahí viene el catálogo, y entonces decimos,
sucedió, ejemplo, usurpación de profesión, prisión preventiva, porque si no se va a escapar el que firmó como licenciado y no lo era, ¿no? Espérate, hay otras varias medidas cautelares, dale alguna de las otras. O sea, el sistema está concentrado en los delitos de alto impacto, pero no significa que los que son de bajo impacto social no sean importantes, todos son importantes. Lo único nada más es, pues dejemos a la prisión preventiva, dejemos el restringir la libertad de la persona, pues como el último recurso, ¿no? Digo, al contrario, si ustedes, por ejemplo, Páginas México Evalúa, México SOS y otros estudios que se han hecho, no saben el precio que se paga por cada interno. Sí tenemos más internos, lo que pasa es que de esa bolsa de recursos federal, estatal y municipal, pues se le va comiendo pues para pagar a estos cuates que están ahí privados de su libertad, ¿no? También sin oficio ni beneficio. Entonces, ¿qué sucedería? Que fue lo que el legislador propuso en ese tiempo. Si desahogamos el sistema, que de por sí vas a llevar un juicio, tendrás tu abogado, una defensa técnica, una acusación que también debe ser muy técnica, profesional y objetiva, y tú sigues chambeando, pues cuando menos no te mantengo, ¿no? Y no estamos pervirtiéndote allá adentro con ese tipo de cuestiones. Eso es lo que busca el sistema, que tú sigas siendo productivo y si ya en el juicio y una vez agotado los medios de impugnación y confirmada tu sentencia, llegas a ser condenatoria, pues luego entonces pues sí tendrás que ocupar ahí un espacio en un centro penitenciario, ¿no? O sea, eso no se va a quitar. O sea, eso al contrario, pues es una consecuencia jurídico-penal. Entonces, digo, no le tengamos miedo ya al tema. Yo creo que es bueno. Yo se los ponía en un tweet y de verdad sí lo reflexioné mucho, que cuando yo entré a la universidad era fiel creyente de Gunther Jacobs. Mi maestro, el doctor Gunther Jacobs, ahí tenemos ahí varios libros de don Gunther Jacobs, y de Klaus Roxin, y de Frisch, y de Armin Kaufman, y de varios. Y entonces yo el derecho penal del enemigo. Y decíamos, ¿y qué hace? Pues es el que busca garantizar la vigencia del orden normativo en el Estado. No sabíamos ni lo que decíamos, que era un derecho penal de excepción, era un derecho penal muy duro y demás. Cuando veo como defensor, primero como asistente de defensor público en el Estado y luego como defensor particular, veo todas las oscuridades que tenía el sistema y de cómo teníamos que acotar ahí a la propia institución con base en la norma, definitivamente me quedo con Ferrajoli. El garantismo de Ferrajoli. Y no es que defienda al delincuente, es que busca el piso parejo y al que busca limitar es a la institución, porque si la institución, aguas. O sea, a veces también se vuelve el leviatán. Entonces, prefiero mejor el sistema que tiene pesos y contrapesos y creo que es más sano. O sea, digo, pues, cada quien puede tener la tendencia dogmática que quiera, pero yo creo que hasta que no tienen una orden de aprehensión en su contra, una investigación y demás, entonces van a ver que don Luigi Ferrajoli creo que no es tan mala opción, ¿no? Entonces, es como parte, ¿no? Claro, hasta que no estamos en una situación directa, no podemos asumirnos como fans o seguidores de una tendencia dogmática, ¿no? Ahorita me conviene el garantismo, pero después soy muy fanático de Gunther Jacobs, ¿no? Y esto lo comento ¿por qué? Porque también hay que decirlo, una tendencia también dogmática, debo decirlo, es tu libro, apreciado doctor, que comparto justamente, del cual quiero hablar, mencionar un poco, porque es el libro de dogmática jurídico-penal aplicada en el sistema judicial mexicano, que pues el autor es el doctor Carlos Guillermo Gómez Amudio, y del cual justo mencionaba que me parece interesante referirlo en esta entrevista. ¿Por qué? Porque nos va llevando de la mano justo de estas corrientes de análisis que se hace en este tema del delito, ¿no? De cómo se va tratando el delito. Nos gustaría que antes de ir cerrando nos compartas un poquito para quienes no conocen este libro, lo puedan conocer, qué trae esta obra. Muchas gracias, querida doctora, y es un honor y un privilegio platicarles tantito, ¿no? Spoilers. Cuando construimos el libro, me toca, y también la doctora lo sabe, nuestra querida Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues tener diferentes materiales, tener diferentes profesores. El más apreciado para mí, sin menospreciar a ninguno, el maestro Eleazar Maldonado,
y veo cómo él hacía construcciones muy rapiditas del estudio del delito, ¿no? De la teoría del delito. Y entonces hay libros muy grandes, digo, el de Jacobs, me duele hasta la cabeza cuando lo leo, y usa Luhmann y usa una serie de cuestiones, ¿no? Cuando alguien habla de imputaciones, cuando hace una serie de cosas, digo, bueno, ¿y no podrá ser más sencillo? Y entonces aquí viene el paradigma, siempre se los decía en la oficina, acá en donde nos desarrollamos ahora en el sector privado, siempre estaba el eterno pleito que decían, lo que ves en la universidad no te va a servir, no te va a servir para la vida práctica, porque tú vas a aprender en un juzgado. Y yo decía, pues vas a aprender en un juzgado, ¿no? Lo que no entiendo es cómo vas a aprender en un juzgado a llevar un escrito bien redactado, con bastantes temas, y lo pueden ver, son preciosas las sentencias, sobre todo del Poder Judicial de la Federación, que hacen citas al pie de página y le ponen doctrina y le ponen ahí un montón de cosas, ¿no? Parecen más obras publicables que sentencias. Esas son muy buenas. Hay versiones públicas, los invito a que las busquen y las puedan ahí apreciar. Y con base en eso yo construyo un libro chiquito de 170 y tantas páginas, y lo que busco es llevar al lector no por toda la serie de tendencias dogmáticas que hay, mencionárselas muy suavemente, pero sí cuando menos decirles, porque yo revisé pues, sí, algunas sentencias, digo más de 100, en distintos juzgados acá del estado de Puebla, y me daba cuenta que no hacían el estudio de los elementos del delito. Para decir, ¿cómo? Y entonces emitían sentencias sin analizar los elementos. Pues sí, no sé cómo lo hacían, pero lo hacían. O sea, ellos simplemente citaban el tipo y no hacían mención de la antijuridicidad. Decían que eh, como por consecuencia era doloso, no veía yo una acreditación del dolo como tal, no veía yo una exclusión o no veía yo una acreditación de la antijuridicidad en función de decir descarto todas las causas de exclusión del delito previstas como el artículo 26 del Código Penal del Estado de Puebla, y así cosas medio raras, ¿no? Entonces yo digo, ¿y qué dice la Corte? ¿Qué dicen otros doctrinarios en este sentido? Y entonces construyo un libro pequeño, digerible, que pueda ser utilizado, que por cierto en 2016 entró en la biblioteca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo cual agradezco, ya está alojado ya ese libro, y llegó solito, ni siquiera yo tuve algo que ver, hicieron su contratación y ya ahí está, ¿no? Y entonces ahí viene un tema que yo veía de un colega hace unos días que hacía grandes construcciones teóricas y rayaba y ponía y yo decía, híjole, en la última página de mi libro hago un análisis ahí del dolo, muy suavecito, no como el de mi querido maestro Enrique de Aranda, y decía esta jurisprudencia, dolo genérico o eventual, elementos para su acreditación y demás, ¿no? Y ahí viene una parte importante. El magistrado ponente refiere y dice, habla sobre la doble posición del dolo y dice, casi casi yo también sé, pero tú me estás hablando de una doble posición del dolo, dice, siguiendo a Jesek, al autor Jesek, dice, y él lo conoce como Doppelstellung, o doble posición del dolo en alemán. Dice, sin embargo, debemos de estar a lo que dice el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales de la Ciudad de México, del Distrito Federal en ese entonces. Y el dolo se estudia única y exclusivamente en la culpabilidad y no en el tipo, como dicen los ilustres doctrinarios. Entonces, señor abogado, estése usted a lo que dice la ley y no los doctrinarios. Ay, te deja trabado porque dices, pues el magistrado sabía perfectamente las corrientes dogmáticas y él dice, hagamos doctrina y dogmática a partir de lo que dice la ley mexicana, no a partir de otros criterios que pueden ser muy buenos, pueden ser muy interesantes, pueden tener una efectividad tremenda, pero pues están en otro escenario, en otro contexto jurídico, como es el caso de los alemanes, ¿no? ¿Quién otro hacía lo mismo? El magistrado que ya falleció, Miguel Ángel Aguilar, él también hacía dogmática a través de la ley y en cada una de sus sentencias. Entonces yo creo que esa podría ser mi recomendación a muchos de los colegas que nos gusta la dogmática, que hagamos dogmática a partir de lo que está en la ley. No podemos introducir algún tema que incluso en la propia doctrina pudiera ser contradictorio a lo que dice la ley mexicana. Eso es muy, muy sencillo. O sea, no podemos traer otro criterio
y quererlo hacer en buena fuerza en lo que dice la ley mexicana, porque pues va a llegar el magistrado, me parece que es el magistrado José Nieves Luna Castro, y pues le va a decir, oye, ¿sabes qué? Exacto lo que dice la ley. Entonces, es una gran confusión. Qué bueno que les guste, pero estemos a lo que dice la ley. Y si ustedes se conocen conforme a lo que está en la ley y ven que algún autor coincide con lo que está en la ley, pues seguro van a tener éxito, ¿no? Ese es el motivo. Muchas gracias y me quedo justo con eso, partiendo de hacer dogmática y doctrina a partir de lo que dice la ley en nuestra realidad mexicana, y eso es lo que tú hiciste, apreciado doctor, en este libro, que lo voy a dejar justo en esta columna de 5 palabras, una respuesta. Gracias por haber estado con nosotros, hablarnos de este temazo que es ahorita está mucho en análisis, la prisión preventiva, y les dejaré aquí también las redes de nuestro invitado para que lo puedan seguir y también conseguir los libros de su autoría para que pues estén al tanto del pensamiento de nuestro invitado. Gracias por estar con nosotros en 5 palabras, una respuesta, apreciado doctor. Muchas gracias. Nos echamos más de las 5 palabras, pero un honor, encantadísimo como siempre, y en un espacio tan ameno aquí con mi gran amiga, la doctora Keren, que es una eminencia y la luz aquí del derecho penal en el estado de Puebla y a nivel nacional en muchos foros. Yo no sé cómo le da tiempo de andar en tanto, pero de grande voy a ser como ella. Un saludo para todos, felices como siempre a sus órdenes. Un abrazo. No, al contrario, agradecerte tu sencillez, porque he de decirlo que mucho del enamoramiento que yo tengo del derecho penal se lo debo a alguien, y ese alguien es el doctor Carlos Guillermo Gómez Amudio, que fue de los primeros que me habló de este romance que yo tengo con el derecho penal, y me lo habló tan bonito, tan fluido, que dije, yo quiero eso en mi vida. Y entonces se lo debo mucho también al doctor Carlos Guillermo Gómez Amudio, y él reconocerlo y reconocer su sencillez. En verdad, gracias por estar con nosotros. Esperamos que no sea la única ocasión, sino que sean muchísimas más, doctor, discutiendo diversos temas. Un abrazo y nos vemos hasta pronto a todos nuestros seguidores. Abrazo con el mismo aprecio. Muchas gracias.